Mis hermanos, buenas noches. Bendecimos el nombre de nuestro amado Rey y Salvador, suyo y mío. Le damos gracias a nuestro Padre Celestial porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Mis hermanos, vamos a orar, vamos a darle gracias a nuestro Señor porque una vez más Él nos permite estar aquí delante de su presencia, porque yo declaro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que la presencia de Dios está ahí en su casa y está aquí conmigo. Por eso le vamos a dar infinitas gracias, porque recuérdese que si no nos mantenemos unidos a Él, nada podemos hacer. Y hoy yo declaro que usted está unido a Él, que el Señor hoy va a hablar a sus vidas esta gloriosa noche. Padre, en este momento, Dios Todopoderoso, alabamos y bendecimos tu santo y bendito nombre, Señor. Te doy infinitas gracias, Padre amado, porque tú has sido bueno en todo tiempo, en todo momento, Padre. Padre, yo te doy gracias por este glorioso tema, porque sé, Padre, que hoy, Señor, este tema nos sacará, Señor, de muchas mentiras y de engaños, Señor, en los cuales nosotros hemos estado viviendo, Señor. Y también declaro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que por el poder de la sangre de Cristo, Señor, tú vas a obrar grandemente en la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, que ya se conectaron, y todos aquellos, Señor, que también van a ver este tema por YouTube, Padre. Te damos infinitas gracias, Señor, por las cosas grandes y maravillosas que tú harás, Padre. En este momento vengo, Señor, atando a ese hombre fuerte que se esté, Señor, en este momento, y que esté interfiriendo, Señor, para que mis hermanos no reciban. Lo atamos, lo amordazamos, lo mandamos al abismo y declaramos, Padre, que se quedan inoperantes. Y asimismo, Padre, declaramos que todos aquellos espíritus, Señor, que anden rondando, Señor, la vida de mis hermanos, que no sean de parte tuya, Padre, los echamos fuera, les decimos que se vayan al abismo también, y declarando que se quedan inoperantes, Padre, y lo que declaro, Padre, que está sobre ellos es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, Señor. Padre, esta noche yo te pido que tu dirección divina venga de parte de tuya, Padre, que tú me dirijas, Señor, a través de la necesidad de cada uno de mis hermanos, y que mis hermanos sean guiados ahí a través de tu Santo Espíritu, recibiendo en este momento ese discernimiento, Señor, a tu santa y bendita palabra, Padre Celestial. Muchas gracias, Señor, por mostrarnos a través de tu palabra lo que a ti te agrada, Señor, y lo que también te desagrada. Señor, muchas gracias, porque nuevamente yo sé que hoy nos traes un recordatorio, Señor, a través de tu palabra, de lo que tú, Señor, ya nos has hablado anteriormente a través de tu palabra, Señor. Pero yo sé que hoy, Señor, Padre Celestial, hoy es el día que mis hermanos reciben, Señor, directamente en su espíritu, Señor, estos lineamientos, Señor, a la palabra. Yo declaro, Padre, que viene el perfecto orden divino, Señor, a sus vidas, a su familia, Señor, y a sus hogares, Padre. Ese perfecto orden divino, Señor, que tanto anhelamos, que tanto deseamos, Padre, que haya en nuestros hogares, porque, Señor, sabemos que tú eres luz, tú eres paz, tú eres gozo, tú eres alegría. Y también, Señor, declaramos, Padre, que tú eres un Dios de orden, y ese orden está en cada hogar, en cada persona, que hoy, Señor, vamos a oír tu enseñanza. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Entramos directamente al tema, mis hermanos. Muchas bendiciones. Yo le bendigo a usted, bendigo su casa, bendigo a su familia. Y asimismo, mis hermanos, anhelo tanto que esta palabra se haga rema en su vida. Amén. Vamos a leer en Primera de Reyes 11. Vamos a analizar Primera de Reyes 11, del 1 al 13. El tema que hoy quiero compartirle es los 4 demonios que pueden cambiar tu mente. Oiga bien, estamos hablando de la mente. Porque, mis hermanos, recuérdese que nosotros tenemos que llevar nuestros pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo. Yo declaro en este momento que sus pensamientos ya se fueron a la cautividad de Cristo. Porque, mis hermanos, cuando nosotros mentalmente no estamos alineados al orden divino de Dios,
vamos a fallarle a Dios y muchas veces ni nos damos cuenta, porque ¿sabía usted que cuando nuestra mente, mis hermanos, está desviada por estos enemigos, por estos demonios, mis hermanos, que operan en nuestras vidas, mis hermanos, ellos vienen a quitar la voluntad? Las personas, mis hermanos, ya no pueden ser seres pensantes, sino que nada más, mis hermanos, ellos son manejados a través de estos espíritus. Y por eso, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por el poder de la sangre de Cristo, yo declaro que la sangre de Cristo tiene poder para deshacer toda obra de maldad, porque tenemos que recordar que Cristo venció a toda potestad. Y hoy declaramos que el Espíritu de Dios lo guía a usted y me guía a mí, para que usted reciba conforme a su necesidad de lo que usted espiritualmente ha estado anhelando, que quizá esas situaciones que han estado en su vida, mis hermanos, quizá usted ha sido tomado por estos demonios, que hoy en el nombre de Cristo Jesús los vamos a sacar de nuestra vida. Ellos se tienen que ir, porque ellos no nos pueden estar dominando, sino que el que tiene que estar sobre nosotros es el gobierno de nuestro amado Yeshua HaMashiach. Él es el que tiene que gobernar nuestras vidas, tiene que regir nuestras vidas. Él es el que tiene que, mis hermanos, indicarnos qué hacer y qué no hacer, y nosotros, mis hermanos, vamos a obedecer, porque muchas veces no obedecemos, nos rebelamos contra la palabra, porque estos demonios están operando. Amén. Así que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo vamos a entrar a la palabra y vamos a leer en Primera de Reyes 11. Dice la palabra de Dios: ahora bien, además de casarse, dice, con la hija del faraón, el rey Salomón tuvo amoríos con muchas mujeres moabitas, amonitas, edomitas y sidonias e hititas, todas ellas mujeres extranjeras que procedían de naciones de las cuales el Señor había dicho a los israelitas: no se unan a ellas ni ellas a ustedes, porque de seguro les desviarán el corazón para que sigan a otros dioses. Con tales mujeres se unió Salomón y tuvo amoríos. Tuvo 700, dice, esposas que eran princesas, 300 concubinas. Todas esas mujeres hicieron que se pervirtiera su corazón. En efecto, cuando Salomón llegó a viejo, sus mujeres le pervirtieron el corazón, de modo que él siguió a otros dioses y no siempre fue fiel al Señor su Dios como lo había sido su padre David. Por el contrario, Salomón siguió a Astarte. Oiga bien, este es un demonio, Astarte, diosa de los sidonios, y a Moloc, este es otro demonio, el detestable dios de los amonitas. Así que Salomón hizo lo que ofende al Señor y no permaneció fiel en el corazón, no permaneció fiel a él como su padre David. Fue en esa época cuando en una montaña, dice, al este de Jerusalén, Salomón edificó altar pagano un altar pagano para edificar, dice, también un altar pagano a Quemos, el detestable dios de Moab. Ahí está otro demonio. Y otro, dice, para Moloc, el despreciable dios de los amonitas. Lo mismo hizo a favor de sus mujeres extranjeras, para que éstas pudieran quemar incienso y ofrecer sacrificios a otros dioses. Entonces el Señor de Israel se enojó con Salomón, porque su corazón se había apartado de él. Vamos a detenernos aquí un momento. Si se da cuenta, aquí dice que el Señor a él, mis hermanos, ya le había dicho, mis hermanos, que él, cómo tenía que él conducirse. Pero ¿qué hizo Salomón, mis hermanos? De todas maneras, aunque él supiese lo que él tenía que hacer, no lo hizo. Amén. Él ya tenía la instrucción. O sea que esto es lo que estamos ahorita, mis hermanos, aquí leyendo, no estamos hablando para los mundanos, porque mucha gente dice aquellos mundanos, y mis hermanos, y muchas veces nosotros
no nos creemos a veces así, ¿verdad? Todavía a veces creemos que somos, mucha gente, hay gente, ¿sabía usted que se siente en este momento que ya alcanzó la santidad? Hay gente que hasta dice, yo ya estoy preparado para si el Señor viene. Porque creemos que a veces, que porque yo estoy en la iglesia, muchas veces yo le sirvo a Dios, muchas veces quizá tengo, mis hermanos, dones que Dios me ha dado, y mis hermanos y nosotros creemos que ahí está todo. Pero sabe que a veces tenemos una mente desviada. Porque a veces, mis hermanos, muchas veces estamos ya buscando de Dios y nunca, mis hermanos, nos arrepentimos de las cosas que un día en el pasado hicimos. ¿Sabe que hay gente que a veces hasta se mofa de mis hermanos o se siente así grande cuando menciona en los caminos que anduvo antes, mis hermanos? Dice la palabra de Dios que nosotros todo eso lo tenemos que ver como trapo de inmundicia. O si no, mis hermanos, a veces todavía, mis hermanos, su comportamiento, aún estando dentro de la iglesia, aún, mis hermanos, sirviéndole a Dios, tenemos un comportamiento tan frío, mis hermanos. A veces todavía, mis hermanos, no hacemos lo que Dios nos demanda en la palabra, sabiendo que lo tenemos que hacer, pero esos demonios ahí están operando porque son más fuertes, mis hermanos, que nuestros propios deseos que a veces tenemos, porque uno dice, no, si yo quiero honrar a Dios, yo quiero amar a Dios, yo quiero, y yo no le quiero fallar a Dios. Pero mis hermanos, por eso el Señor fue claro en su palabra y dice, resiste al diablo y él huirá de vosotros. Cuando Dios habla de una resistencia, es de que uno, mis hermanos, tiene que apartarse de todo aquello, lo que usted sabe que a usted, mi hermano, lo lleva a pecar. Imagínense, usted tiene un grupo de amigos que usted los tuvo cuando usted estaba en el mundo, y usted sabe que aquellos amigos, mis hermanos, no le van a traer nada bueno, no le van a edificar, no van a traer nada edificante a su vida, mi hermano. Y si usted no está preparado para que esta gente se vuelva a usted, no usted volverse a ellos, tiene que, mis hermanos, correr por su vida. Usted tiene que salir de ese entorno de vida que usted está llevando. Porque hay gente, mis hermanos, que a veces, mire, le gusta estar con ciertas personas y dice, es que a mí me gusta cómo ellos son, han sido muy buenos amigos, muy buenas amigas. O también, mis hermanos, ahí puede estar incluido hasta la familia, que a veces usted, ¿verdad? Pues usted se debe y usted dice, yo me debo a mi familia porque en tiempos pasados ellos fueron así conmigo, pero no me gusta lo que hacen, lo que dicen, cómo se conducen, pero son mi familia. No, mis hermanos, si usted está dispuesto a que esta gente va a tener un cambio, porque van a ver en usted un testimonio, usted va a hacer que aquellas personas se vuelvan a usted. Usted tiene que estar clamando, tiene que estar pidiendo, tiene que meterse en oración profunda, mis hermanos, a clamarle, a pedirle a Dios que las mentes de estas personas sean transformadas. Ahora, si usted siente que aquello a usted lo contamina, usted tiene que salir de ese círculo, mis hermanos, que a veces es un círculo nada más vicioso, porque, mis hermanos, nosotros no nos tenemos que inclinar a lo malo, sino que a lo bueno. Recuérdense que mis hermanos, la salvación es individual y Dios nos va a pedir cuentas a cada uno. Al Señor no le va a decir, ¿verdad?, como condescendiste y fuiste fiel a todo esto, no importa en dónde hayas estado involucrado, tú tienes tu salvación. No, mis hermanos, nosotros hacemos más clamando, orando por aquellas personas que están necesitadas, porque recuérdense que todo el que anda mal, todo el que no está haciendo bien las cosas, es porque esas personas están necesitadas de nuestro Señor. Solo Dios puede transformarlas. Entonces, pero como le digo, usted ya está bien fuerte espiritualmente y usted sabe que usted puede hacer que esas personas se vuelvan a Dios. Entonces, mis hermanos, usted puede seguir caminando junto a ellos, porque usted sabe hacia qué meta va usted. Ahora, si usted va a andar igual que ellos, entonces, mis hermanos, tengamos mucho cuidado. ¿Sabe por qué? Porque dice el Señor en su palabra que recibirá más, mis hermanos, castigo aquel que pudiendo hacer lo bueno no lo hace,
que aquellos que, mis hermanos, no tienen conocimiento de Dios, porque Dios dice que al que más le da, más le demanda, y a nosotros Dios nos va a demandar que un día Él nos habló, porque yo sé, mis hermanos, que muchos cristianos saben lo que no tienen que hacer, saben que tienen que honrar a Dios y no lo hacen, y todo el tiempo sabe, usted puede identificar a estas personas que no quieren un cambio, solo dicen, yo sé que le fallo a Dios, yo sé que no le soy fiel a Dios, yo sé que Dios, conoce mi corazón, Él sabe que yo quiero, pero el Señor sabe en qué momento va a obrar en mí. No, el Señor, mis hermanos, ya obró, porque la obra que Dios hace, mis hermanos, Él hace perfecta, y Él hizo una obra perfecta y maravillosa y gloriosa, ir a la cruz por cada uno de nosotros. Aparte es que, mis hermanos, que a mí me guste esa vida. Entonces, por eso aquí el Señor hoy nos está llevando a un análisis de esta palabra. Si usted se da cuenta, mis hermanos, Salomón, hijo de quién era, de David. El Señor le dio, mis hermanos, a David, le dio una promesa. Y le dijo que si sus hijos no se desviaban, ellos no adoraban a otros dioses, ellos nunca se les iba a ser quitado el reino. O sea, mis hermanos, cuando está hablando el Señor de reino, está diciendo de, mis hermanos, del poder. Porque, mis hermanos, hoy en día necesitamos el poder de Dios para que las mentes de las personas sean transformadas. Por eso muchas veces podemos nosotros orar, clamar, ayunar, hacer sin fin de cosas, mis hermanos, y dice, yo tengo no sé cuánto tiempo de orar, yo tengo no sé cuánto tiempo de ayunar, yo he hecho todo lo que me han dicho, pero, mis hermanos, a veces la clave de lo que tenemos que llevar a cabo nosotros, mis hermanos, no lo hacemos. A veces hay desorden en nuestras vidas. Porque, mis hermanos, en vez de orar usted, Señor, cámbiale la mente a mi esposo, cámbiale la mente a mi esposa, cambia el corazón de mis hijos. Señor, mira cómo andan. Si el Señor sabe, el Señor mira, si el Señor no es ciego. Él tiene ojos para ver. No, aquí se trata de que nosotros vengamos y estemos conscientes. Señor, te hemos ofendido. Padre, no tiene que venir usted solo señalando a los demás. No, venir y ponerse uno en el lugar de las personas y, Señor, te hemos ofendido, te hemos fallado. Padre, cuánto contristamos al Espíritu Santo, Señor, porque conociendo de tu palabra, Padre, el comportamiento que hay en mi casa, pero aquí vengo delante de ti, Señor, y te pido que me fortalezcas, que me ayudes, Señor, y yo voy a enviarles palabra de Dios a mis hijos, a mi familia. Es palabra de Dios, hermanos. Es palabra de Dios la que les tenemos que enviar, porque la palabra de Dios es la que va a libertar a las personas. Y también cuando usted sienta que vienen esos malos pensamientos, porque yo sé que hay mucho pueblo cristiano, mis hermanos, que tiene pensamientos desviados, es porque todavía están tomados, todavía, mis hermanos, hombres, mis hermanos cristianos, ahí, mis hermanos, deseando otras mujeres. Y viceversa, también hay mujeres así. Y usted dice, no, yo no quiero ser así, pero recuérdese que la palabra de Dios dice que aunque usted no cometa, mis hermanos, actos que usted piensa que solo así puede pecar, solo con la mente, mis hermanos, ya nosotros ya fornicamos y ya adulteramos. Entonces, eso no está bien, porque la palabra de Dios eso mis hermanos, no nos lo permite. Entonces, pero poderoso es el Señor para librarnos, mis hermanos, de esas batallas. Entonces, por eso aquí la palabra de Dios nos está hablando. Entonces, el Señor le dio esa promesa a David y le dijo a David que si sus hijos no se desviaban a dioses ajenos o no hacían lo malo, ellos iban a permanecer en el reino. Mis hermanos, pero todo él le dijo que por amor a David, mis hermanos, si usted ve en muchos reyes que usted lee, que dice que el Señor tuvo misericordia y compasión por las hazañas que hizo David, porque a David, mis hermanos, el Señor sí declaró que él era un hombre conforme a su corazón. ¿Y sabe por qué era conforme a su corazón? Porque David siempre llegaba, mis hermanos, delante de Dios y él reconocía siempre sus errores, él siempre pedía perdón, él siempre llegaba delante de Dios diciéndole, Señor, he pecado contra ti, Señor,
yo he hecho esto, Señor, tú eres. Él siempre le daba el lugar a nuestro Señor. Él, mis hermanos, en todo tiempo, él declaraba y le decía, justos han sido tus juicios, Señor. Él jamás llegaba, mis hermanos, diciéndole, no le decía, ¿por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué yo paso estas situaciones en mi vida, en mi casa? O sea, mis hermanos, las situaciones que usted vive, que usted pasa, no son para usted quedarse ahí tirado, sino que para levantarse usted como esa persona que va a venir a liberar a su familia. Así que, mis hermanos, podemos entender esto, que a veces, mis hermanos, las mentes de estas personas están tomadas, y a veces las de nosotros mismos, porque todavía tenemos pensamientos malignos, pensamientos erróneos. Entonces tenemos que saber, mis hermanos, que son demonios que están operando, pero somos nosotros los que le hemos dado cabida al enemigo. ¿Por qué? Por andar donde no tengo que andar, por andarme, mis hermanos, inmiscuyendo donde no me tengo que inmiscuir. Mire, hay personas, mis hermanos, que esto no lo pueden lograr entender. Imagínese usted, si Dios dice, yo te voy a sacar, te saco de tierra de Egipto. Mis hermanos, el Señor está diciendo que nos está sacando de lo que hace el mundo, de donde estamos involucrados. Nosotros, Dios nos cambia de lugar, nos muestra un camino y nos dice, te voy a llevar a la tierra prometida. Y mire, mucha gente que hace a veces, ahí está de regreso otra vez, mis hermanos, porque le hace más falta a veces el estar más en la casa de Dios o estar más en comunicación con Dios, que le llama más la atención estar con los amigos, con las amigas, hablando lo que no tiene que hablar, mis hermanos. Entonces, ese es volver otra vez nosotros a lo mismo, mis hermanos, y a veces ahí es donde, mis hermanos, se abren puertas, porque sabiendo yo que yo no tengo que hacer aquello, lo sigo haciendo, porque oiga bien, cuando nosotros escuchamos a aquella gente criticona, aquella gente señaladora, dice que tanto como el que oye, como el que habla, tanto como el que habla, como el que escucha, mis hermanos, está pecando. Porque nuestros ojos, nuestros oídos, mis hermanos, no tienen que ser basureros para estar recibiendo basura de nadie. Amén. Nosotros, mis hermanos, por eso el Señor nos ha enviado a que nosotros tenemos que llevar, mis hermanos, a las personas, mis hermanos, a que conozcan de Dios. Conocer de Dios es conocerlo a usted mismo, con su testimonio que usted le da a los demás. Entonces, ya entendimos aquí que, mis hermanos, Salomón el Señor le había hablado. Y dice que todavía después el Señor, mis hermanos, a Salomón volvió a aparecérsele en 2 ocasiones y le volvió a hablar. ¿Cómo es que a usted el Señor y a mí se nos aparece? En sueños, en visiones, a través de la palabra el Señor nos habla. Usted no puede decir en este momento, a esta palabra la hubiera escuchado no sé quién porque él está necesitado. Todos estamos necesitados. En el momento que yo leí esta palabra, yo estaba en ese momento necesitada y yo tenía que ponerme a cuentas con Dios. No solo le estoy diciendo, no solo vengo a decirle a usted aquí qué hacer y usted haga. Primero lo tengo que hacer yo para yo venir y tener convicción de lo que estoy hablando, porque Dios a mí me va a pedir cuentas y yo solo quiero ponerle cargas a la gente. Haga esto, haga el otro, haga aquí, haga allá. Y mis hermanos, y así habemos mucha gente que hacemos eso. Pero mis hermanos, no lo vivimos nosotros también. Nosotros tenemos que vivir, mis hermanos, si el Señor nos habla, nosotros tenemos que ponernos a cuentas con Dios. Somos los primeros los que trasladamos la palabra. Amén. Para que la palabra, mis hermanos, vaya con convicción y entonces Dios también, mis hermanos, venga y Él nos respalde para que cuando usted la escuche, mi hermano, usted también la ponga por obra. Amén. Entonces, mire lo que sigue diciendo aquí la palabra. Entonces dice, aquí quiero que regresemos otra vez a donde el Señor está mencionando aquí. Mire, dice, tuvo amoríos con muchas mujeres moabitas. Entonces, usted sabe, mis hermanos, los moabitas, ¿de dónde viene la descendencia de los moabitas? Mis hermanos, si usted se recuerda, mis hermanos, en los moabitas, ¿qué era lo que ellos hacían? Ellos adoraban a un dios que se llamaba Quemus. Y ese dios, mis hermanos, lo que ellos hacían,
era, mis hermanos, que cada cierto tiempo ellos le presentaban a Quemos, mis hermanos, una niña, mis hermanos, y ellos la llevaban ante él, y mis hermanos, esa criatura tenía que ser quemada delante de él. Esas eran las ofrendas, imagínense ustedes lo que hacían, adorando a dioses, a otros dioses. Pero ahora quiero que vayamos a esto, ¿de dónde vienen los moabitas? Porque ellos, mis hermanos, su descendencia, ¿de dónde usted la puede ver? Entonces, ellos vienen, mis hermanos, de Moab. Moab, mis hermanos, vienen del incesto de Lot con sus hijas. ¿Se recuerda, mis hermanos, del sobrino de Abraham? Él, mis hermanos, cuando Abraham le dijo que escogiera para dónde él se tenía que ir, mis hermanos, él escogió, mis hermanos, el lugar más precioso, ¿verdad? A él, porque ¿qué era lo que a él lo movía? Los deseos de la carne, mis hermanos, y él iba, mis hermanos, hacia ese lugar que fue a Sodoma, mis hermanos, donde él, mis hermanos, ahí vivió entre toda esa gente corrompida. ¿Qué fue lo que el Señor hizo con ese lugar? Mis hermanos, el lugar fue desaparecido, fue quemado. El Señor descendió fuego del cielo. Se recuerda que la mujer de Lot, mis hermanos, también, mis hermanos, el Señor tuvo misericordia, porque Abraham era familiar de Lot. Entonces, mis hermanos, él decidió orarle al Señor, pedirle a Dios misericordia, y Dios le dio una oportunidad de que esa familia se salvara y salieran de ahí. Y ellos no fueron consumidos por el fuego, como lo que Dios hoy está haciendo. Su misericordia nos está alcanzando. El Señor nos sigue hablando. El Señor nos sigue mandando palabra para que nosotros la pongamos por obra. Que ya no estemos, mis hermanos, siempre en la misma rutina de vida. Es tiempo de cambios. El Señor ahorita está estremeciendo al mundo entero. Están pasando tantas cosas, mis hermanos, que están sucediendo. Mire usted ahorita en las redes, solo, mis hermanos, es pesar, son situaciones que se están viviendo. La gente se acostó a dormir y, mis hermanos, de repente, al momento, mis hermanos, pasando cosas, terremotos, mis hermanos, incrementándose más esta peste, más, mis hermanos, esta pandemia, todo esto que ahorita está sucediendo, mis hermanos, que es lo que anda en los aires, es, mis hermanos, espíritu de muerte. Y todos, mis hermanos, si seguimos en la misma, haciendo lo mismo que, mis hermanos, la misma rutina de vida, mis hermanos, ahorita tenemos que incrementar la oración, pero no para pedirle a Dios que Dios le provea, que Dios le dé esto, que Dios le dé lo otro, porque eso lo estábamos haciendo anteriormente, ¿sí o no? Lo hacíamos, mis hermanos, pero el Señor quiere que cambie nuestro panorama, que nos demos cuenta de la necesidad que hay allá afuera, mis hermanos, que están, mis hermanos, toda esa gente que se está yendo sin el Señor, mis hermanos, de toda esa gente que está sufriendo allá, de toda esa gente que anda haciendo maldades, mis hermanos. Nosotros tenemos que pararnos, mis hermanos, los cristianos, porque Dios nos está hablando ahorita a la iglesia, no le está hablando, mis hermanos, a la gente que, mis hermanos, ya está allá perdida, que no quieren saber nada de Dios. Ellos, mis hermanos, no tienen entendimiento, pero nosotros sí lo tenemos. Nosotros sabemos que tenemos a un Salvador, a un Redentor. Un día Él, mis hermanos, tuvo que ir a esa cruz, tuvo que hacer un sacrificio por los pecados nuestros. Entonces hoy el Señor quiere que de gracia demos lo que de gracia hemos recibido, pero no solo en las cuatro paredes, ahí metidos, mis hermanos, ¿verdad? Por eso el Señor ahorita, ¿qué tuvo que hacer, mis hermanos? Como le digo, estremecer al mundo. Ahorita está siendo estremecido el mundo, unos con unas situaciones y otros con otras. ¿Por qué? Porque el Señor quiere, mis hermanos, que nosotros nos pongamos, mis hermanos, la armadura que es la palabra de Dios, y empecemos a orar para que toda rodilla, mis hermanos, se doble delante de Dios. Pero nosotros tenemos que entender, mis hermanos, que también si en mi hogar están pasando todas estas cosas, esos demonios tienen agarradas, mis hermanos, a nuestra familia. Si usted sabe que usted viene de gente, mis hermanos, que hizo incesto, porque esto pasó por eso le estaba contando la historia de Lot. Mis hermanos, porque Dios le dio la oportunidad de salir de ahí.
Pero mire lo que hizo la esposa. La esposa volteó a ver atrás porque a ella le había gustado esa vida. O sea que, mis hermanos, ellos habían sido contaminados. Es lo que yo le estoy diciendo a usted. Si usted sabe que usted cuando tenía ese círculo de amistades o en el círculo de su familia, y usted sabe que ahí no hay, mis hermanos, personas que le den la honra, la gloria del Señor, usted tiene que salir corriendo y ponerse a la brecha por su familia y decir, porque dice el Señor, yo ando buscando uno solo, dice el Señor, que se ponga a la brecha. Mi hermano, deje de estarse quejando, deje de estar hablando de la gente, deje de estar hablando de mis hermanos, de su prójimo, sino que póngase a la brecha por ellos. Pero esto, mis hermanos, el Señor va a contestar la oración cuando, mis hermanos, cuando venga alguien y reconozca. Por eso dice que el Señor, mis hermanos, recibe la oración del justo, pero el justo es el que reconoce su pecado, mis hermanos, no solo señalando y culpando a los demás. Mis hermanos, libérese de ese espíritu inmundo ya. Entonces, por eso, mis hermanos, ellos se contaminaron ahí en ese lugar. ¿Y qué pasó, mis hermanos? Por haber escogido ese lugar, haber escogido, mis hermanos, lo que muchos hemos escogido. Por eso muchos hemos perdido nuestras propias familias. Perdido, le digo, ¿verdad? Aunque usted los mire. Pero a veces, mis hermanos, los hijos desviados. A veces, mis hermanos, esos grandes problemas en las casas. Y después queremos que Dios arregle eso en un instante solo porque alguien oró por mí, que Dios lo arregle. Ay, yo le he orado a Dios y Dios no me oye. Peleando con Dios, mis hermanos, cuando Dios ahí nos ha dado la instrucción a través de la palabra y por falta de conocimiento a la palabra, no la leemos, no la escudriñamos, no oramos. No somos fieles a Dios, mis hermanos. ¿Cómo queremos que venga la revelación de parte de Dios? Por eso Dios hoy en su misericordia nos está trayendo revelación. Esta mujer se contaminó y ahora usted va a ver que también las hijas se contaminaron. Porque mire, mis hermanos, ellos no tomaron el camino que tenían que tomar, ¿verdad? Quizá tenían que seguir a Abraham y seguir los pasos de Abraham. No, ¿qué pasó con Lot? Él, mis hermanos, lo que hizo fue que se fue a un lugar aparte, mis hermanos, y dice que él se fue a un lugar donde no había nadie más que solo ellos y sus hijas. ¿Y sabe qué hicieron sus hijas, mis hermanos? Lo emborracharon porque dijeron, aquí no hay con quién, ¿verdad? Porque, mis hermanos, es bíblico donde dice que uno tiene que ser fructífero. Y ellas dijeron, no vamos a ser fructíferas, aquí no va a haber descendencia. Entonces, el único aquí es mi papá. Entonces, emborrachémoslo y vamos a tener descendencia con él. Miren la mente cómo la tenían ellos tomadas por el enemigo. Porque ¿dónde estuvieron ellos? En Sodoma, ¿verdad? ¿Dónde estuvieron ellos? Nuevamente, en Sodoma. Donde, mis hermanos, ¿qué se mueve en Sodoma? ¿Qué se mueve en todo? ¿Qué se movía ahí? Mis hermanos, entonces tenemos que entender eso. Si yo tengo un problema, yo tengo que salir de, ay sí, pero ahí estamos con los amigos. Mis hermanos, hay gente que dice, es que yo no sé por qué yo no puedo salir de ese problema. Y siguen con las mismas amistades, hablando con las mismas amistades. Un tiempecito, ay, voy a cerrar el Facebook porque eso me lleva a mí a perder el tiempo y a estar ahí sabiendo de la vida de los demás y esto y el otro, juzgando, señalando, hablando. Mis hermanos, ay, pero lo voy a hacer. Ay, al ratito, otra vez la tentación. Ay, no, es que no puedo estar sin estar metido en las redes. Miren, mis hermanos, cuánto pueblo cristiano viendo pornografía, viendo, mis hermanos, cosas que no, le llaman más la atención, lo malo, lo feo. Mis hermanos, que llamarle la atención, mis hermanos, edificarse, aprender más de la palabra de Dios, indagar más de la palabra de Dios. Imagínense usted viendo Dios que nosotros hacemos un esfuerzo, mis hermanos, cómo Dios no nos va a levantar y nos va a bendecir y nos va a guardar de todas estas situaciones, porque dice en la palabra de Dios que estos son cumplimientos de todo lo que el Señor un día dijo que tiene que pasar, y esas cosas van a pasar y nadie las va a poder detener y nadie las va a poder quitar. Esto ya va a pasar, dice mucha gente está desde que empezó la pandemia, dijeron que a los 2 meses esto se componía. ¿Cómo vamos, mis hermanos? En muchos lugares, incrementándose aún más los muertos. Ya está acostumbrados estamos a oír. Ya ni queremos, ya ni oír. Ya solo, van no sé cuántos y así. Mis hermanos, ya estamos haciendo parte de esto, pero ya va a pasar. Pero ya viene esto. Pero ya viene el otro. Y oímos aquí, oímos allá, como dijo el Señor, ¿verdad?
he aquí, he allá. Así dice la palabra de Dios. Eso es lo que el Señor está dando a entender. Ay, lo que sucede, lo que pasa. Ay, que el Señor tenga misericordia de nosotros. Sí, que Dios tenga misericordia de nosotros, pero hay gente que ni conscientemente lo está diciendo. Porque, mis hermanos, es cierto, solo por misericordia vamos a ser librados. Para los que todavía, en este momento, porque es la misericordia de Dios que se ha extendido, que Dios todavía nos está hablando. Entonces, ¿qué pasó? Mis hermanos, de ese incesto, ahí nacieron los hijos de estas mujeres, de las hijas de Lot, y de ahí viene la descendencia de los de Moab. ¿Ok? Entonces, ahora vamos con otros aquí, mis hermanos, también. Dice que él también se metió con estábamos hablando de los edomitas también. Los edomitas, mis hermanos, también tenemos que saber de dónde viene su descendencia. ¿Usted se recuerda de, mis hermanos, de los dos hermanos de Esaú y de Jacob? ¿Usted se recuerda qué fue lo que hizo Esaú? Esaú, mis hermanos, él por un plato de lentejas, o sea, mis hermanos, por deseos de la carne, espiritualmente eso es lo que está hablando, él vendió su primogenitura, a él no le importó. Amén. Entonces, mis hermanos, ¿cuántas veces nosotros, por cualquier cosa, mire, por un trabajo, por una visita, por lo que sea, cuántas veces hemos dejado de ir a la casa de Dios o servirle a Dios, aunque tengamos que servir? Dígame usted, a veces usted solo es oyente, pero aún así usted está, mis hermanos, muchas veces dejando de ir a oír la voz de Dios, de estar con el amado, por cualquier cosa. Ya no decir cuando usted está sirviendo, porque creo yo que el que sirve a Dios ya fue instruido sabiendo, mis hermanos, que nosotros hacemos un compromiso con Dios. Vaya usted a un empleo, a un trabajo, y usted ahí le dicen, usted se compromete a esto, a estas reglas y a esto. Sí, por la necesidad, sí, claro que yo lo hago. Usted está dispuesto a tener presión en el trabajo. Sí, claro que sí. Ahí sí todo, porque va a haber una paga. Y dígame usted, ¿y quién cree usted que es el que abre puertas y cierra puertas y el que manda todo? ¿Quién cree usted que es? Nuestro Dios. Imagínense, nosotros honráramos a Dios, a usted no le tenían que decir en ningún lado, mire, usted tiene que trabajar tantas horas de aquí hasta allá, mis hermanos, y usted, pues lo hago por necesidad. Mire, Dios acomodaría todo, mis hermanos. Nadie tendría que enseñorearse de uno, nadie. Ni las deudas, ni la calamidad, ni la gente, nadie, porque Dios estaría ahí. Porque recuérdese que nada pasa, dice, si no es la voluntad de Dios. Entonces, hemos cambiado a nuestro Señor, pero Dios aquí nos está dando oportunidad. Ya lo hiciste, pero ahorita es el momento. No estás sirviendo en la iglesia, no estás siguiendo a la iglesia a oír palabra, pero agarra la Biblia, enséñale a tu familia. Lo que no habías hecho, hoy lo vas a hacer. Si no eras un predicador, hoy lo vas a hacer. O si ya lo eras y ahorita no lo estás haciendo, hazlo con tu familia. Porque quizá antes usted ni oía palabra. Porque yo tuve que estar sirviendo, tuve que estar no sé dónde. Pero cuando le tocaba ir a oír palabra no lo hacía tampoco. Porque como no voy a servir, no voy a oír. Me voy a oír mi prédica por ahí. No, mis hermanos, el Señor quiere, mis hermanos, por eso el Señor decidió que se hicieran templos. Porque el Señor quiere ver ese caminar suyo. Cómo está su compromiso con Él.
Por eso el Señor decidió que todo esto que está sucediendo, está pasando, mis hermanos. Son cosas que tienen que suceder porque el Señor tenía que estremecer la tierra para que nosotros, mis hermanos, podamos ver de que Él es Dios y que Él es el que tiene el poder, mis hermanos. Entonces, mire, este hombre, ¿qué decidió? Mis hermanos, no importa, yo lo que tengo es hambre, dame tu comida. Dame de tu comida. Y todavía, mis hermanos, después se molestó, se enojó cuando, mis hermanos, el hermano tomó su lugar. Le arrebató la primogenitura. Y a veces así estamos. Los que andamos peleando por puestos, los que andamos queriendo llegar a donde todavía no nos toca llegar, es porque, mis hermanos, queremos que sin hacer nada, querer llegar, mis hermanos. Engañar gente, podemos engañar gente, porque a veces hasta el enemigo nos puede hacer sentir, ay, mira, cuánta gente está contigo. Mis hermanos, a veces es pura mentira del enemigo. No, cuánto Dios, aquí lo importante es que Dios esté conmigo, no cuánta gente está conmigo. Si Dios está conmigo. Entonces, mis hermanos, a él, mis hermanos, en vez de darle una bendición a Esaú, que después, mis hermanos, él era llamado Edom. Mis hermanos, él, en vez de darle una bendición, se le fue dada una maldición. Él, mis hermanos, se le dijo que él iba a servir a su hermano menor. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, el Señor ahí decidió poner su favor y su gracia, ¿verdad? Porque no estoy predicando ahorita de ellos, sino que solo le estoy diciendo de dónde vino todo esto, de dónde viene, porque siempre, mis hermanos, dice que la maldición no viene sin causa. Entonces, cuando viene algo a nosotros, hay una causa que nosotros tenemos que indagar, tenemos que llegar a la raíz, por qué aquello está sucediendo, por qué aquello está pasando. ¿En qué le he fallado a Dios? Cuando Dios me ha puesto algo en mis manos, lo he hecho yo, mis hermanos, como debe de ser, o venimos a exigirle a Dios. Pero mire, Dios es tan misericordioso que cuando nosotros, mis hermanos, reconocemos, el Señor dice, el justo hasta 7 veces puede caer y Él lo levanta, pero el justo, yo he enseñado en mis prédicas que es aquel que reconoce, aquel que viene a los pies del Señor, que se doblega, reconociendo, sí, Señor, todo esto ha venido porque yo abrí puertas, Señor, porque yo le abrí la puerta al enemigo con esta actitud que yo tengo. Padre, con esta, Señor, yo te he dejado tantas veces por cualquier cosa. Mis hermanos, es que mucha gente, mira tan importante todo lo demás, menos lo de Dios. Si yo no hago esto es porque no puedo, no tengo tiempo. Ay, mis hermanos. Si yo le contara a usted, pero como no es el momento, ¿verdad? Y sé que la congregación de esta iglesia, de donde yo, mis hermanos, con mi esposo, ¿verdad? Pastoreamos. Mis hermanos conocen mi testimonio, porque lo he contado un montón de veces. Pero mis hermanos, muchos no conocen quizá mi testimonio. Pero mis hermanos, yo decidí un día convertirme a Dios y seguir a Dios, porque mis hermanos, yo sabía que si yo no permanecía cerca de Dios, las situaciones no se iban a arreglar. Porque es el único que las puede arreglar. Entonces usted no busque que nadie se las arregle. Pero ¿qué hacen muchos? Hablarle ni a una hermana que tenga un buen testimonio, no, que le hablan a la amiga, y la amiga, deja esa vieja, deja ese viejo, o el amigo, ¿qué estás aguantando? Mira, hace esto con tu hermano, con tu hermana, que no sé qué, porque mis hermanos, a veces hay jóvenes que ni entre los hermanos no se quieren, sino que mis hermanos son más hermanos los amigos. Amigos no hay. Entonces, mis hermanos, a veces nosotros así, mis hermanos, nos conducimos porque nuestra mente está tomada por todos estos demonios, así como fue tomada, mis hermanos, la vida de Salomón. Mire a dónde lo llevaron, a inclinarse a dioses ajenos, y eso es lo que pasa. Mis hermanos, estas mujeres, imagínense el incesto entre papá. Mire lo que ellas pensaron.
Porque ellas ya habían sido, ¿qué? Contaminadas, habían estado en un lugar de contaminación. Lo mismo, mis hermanos. Yo sé que la vida que llevaba mis hermanos Esaú, como la que llevaba su hermano, mis hermanos, no era la misma. Cada quien se movía de diferente forma. Y por eso, mis hermanos, si usted se da cuenta, el Señor, mis hermanos, las cosas grandes y maravillosas que hizo a través de sus siervos que le obedecieron. Que sí, mis hermanos, ellos tuvieron que vivir sus consecuencias, pero reconocieron delante de Dios. Esaú, yo sé que nunca él reconoció. Él sabía que a él, mis hermanos, le tocaba la primogenitura, porque así tenía que ser, porque siempre el que nacía primero, el primogénito, tenía que llevarse toda la bendición del padre, cuando el padre iba a morir o moría. Y por lo tanto era heredero. Y así muchos nos creemos, que porque decimos que estamos en una iglesia, o porque vamos a la iglesia, y porque diezmamos, porque ofrendamos, porque esto, porque el otro, nos sentimos con derechos hasta de poder hablar. Mucho cuidado, mis hermanos. Si usted lo hace, es porque Dios en su infinita misericordia se lo permite. Pero queriendo Dios, mis hermanos, a muchos el Señor les quita la oportunidad. Porque, mis hermanos, les cuesta primero, otro que primero hablan. Por eso Dios no les da la oportunidad. Porque dice que para qué sirve cuando nosotros lo que le damos al Señor. Para nuestra propia bendición, porque recuérdese que todo proviene de Él y todo le pertenece a Él. Amén. Entonces, si nos damos cuenta aquí, todo lo que pasó, porque Salomón, dijo, tuvo mujeres extranjeras. De hecho, dice a los israelitas, no se unan, el Señor dice en el 2, que les he dicho, dice a los israelitas, que no se unan a ellas ni a ustedes, porque de seguro les desviarán el corazón. O sea que el Señor, mis hermanos, no solo se lo habló a Salomón, porque no vamos a enfocarnos solo en el pobre Salomón. Le habló a todo el pueblo. Y, mis hermanos, todo el pueblo de Israel falló, así como nosotros. Por eso no nos volvamos acusadores por aquellos que fallan, sino que, mis hermanos, tenemos que saber que mis hermanos, a veces unos hasta por llevárselas de tan santos, fallan también. Porque mire, hay gente que solo tiene boca, a veces, por eso dice el Señor, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, porque mentalmente, mis hermanos, hacen un montón de cosas que como los que mis hermanos lo hacen públicamente. Porque supuestamente lo hacen a escondidas, pero mis hermanos, todo mundo lo sabe en los pasos que anda, menos mis hermanos, quizá uno mismo a veces piensa que nadie se da cuenta y sí la gente se da cuenta, porque dice que no hay nada oculto entre el cielo y la tierra. Entonces, mucho cuidado con que nuestra mente sea tomada por estos demonios cuando nosotros nos relacionamos con gente que no nos tenemos que relacionar. Por eso, mis hermanos, tenemos que pensar más hoy en día, juventud. Sepa que usted, si la palabra dice que no tiene que andar con yugo desigual, pero hay gente que dice, yo le pido a Dios, dice que Dios me mande mi varón, que Dios me conceda la sierva poderosa. ¿Está usted buscando de Dios? ¿Usted es un siervo? ¿Usted es una sierva? ¿Usted obedece a Dios en todo? Así puedo yo llegarle a pedir a Dios, porque usted mismo, porque recuérdese que eso uno lo ministra, es uno, atrae lo que uno es, amén. Mire todo lo que pasamos muchos, mis hermanos, por no haber hecho las cosas como Dios lo demanda en su palabra, amén. Entonces, mire aquí, ya vamos a ir terminando. Entonces dice aquí, porque este tema es muy extenso, pero yo lo que quería era que usted se diera cuenta, mis hermanos, que Dios da una promesa. Hay promesas para los hijos de Dios, para los siervos de Dios. Pero, mis hermanos, depende ya cuando también, si la familia, los hijos, mis hermanos, también honran a Dios, van a seguir esa promesa. La promesa se va a ir de generación en generación, porque así como la maldición viene hasta la 4ª generación y dice que te puede extender hasta 1000 generaciones, también la bendición puede llegar hasta solo ciertas
generaciones, cuando puede extenderse, mis hermanos, para siempre. Todos en bendición. Todos, mis hermanos, todo se puede en el Señor. Amén. Pero tiene que haber uno que diga, yo me voy a poner al frente de esta batalla. Pero yo sé que con Dios yo la voy a ganar. Porque Dios me va a ir indicando qué tengo que hacer y yo tengo que sacar de la ruina a toda mi familia, principalmente su familia, los de su casa. Y luego seguimos con los demás. Amén. Entonces, mis hermanos, dice aquí la palabra de Dios, leamos ahora en el 9. Entonces el Señor Dios de Israel se enojó con Salomón porque su corazón se había apartado de él, a pesar de que en 2 ocasiones se le había aparecido para prohibirle que siguiera a otros dioses. Como Salomón no había cumplido esa orden, el Señor le dijo, ya que procedes de este modo y no has cumplido, dice, con mi pacto, ni con los decretos que te he ordenado, pues puedes estar seguro de que te quitaré el reino y se lo daré a uno de tus siervos. No obstante, por consideración a tu padre David, no lo haré mientras tú vivas, sino que lo arrancaré de las manos de tu hijo, y a este también por consideración a mi siervo David, y a Jerusalén no le quitaré todo el reino, sino que le dejaré una sola tribu, la cual ya he escogido. El Señor le advirtió, ¿sí o no? El Señor le dijo, ¿a qué lo llevó? A quitarle, ¿qué le dijo? El reino, a quitarle, mis hermanos, el poder de Dios. Por eso se recuerda cuando Pedro le dijo a aquel hombre que pedía limosna en la entrada de la iglesia, no tengo nada que darte, le dijo, pero te doy, ¿qué le dijo? Poder de Dios. Porque el poder de Dios, mis hermanos, se puede transferir. Porque poder dice, por eso dice la palabra de Dios, que el Señor nos da el poder para producir, pero sabe que muchos solo lo analizan, el Señor me da el poder para producir, sí, yo tengo que ser productivo, y solo piensan en negocio, plata, y que lo que toca en mis manos se multiplica, porque mire, hasta así les hacen los ojitos a la gente pensando solo en la plata. No, mis hermanos, las cosas del reino, busquen primeramente mi reino y mi justicia, y lo demás les vendrá añadido. Por eso, mis hermanos, a veces queremos pelear batallas, yo no sé de qué índole en su vida, y no son ganadas. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, no nos hemos arrepentido de las cosas que un día hicimos, que nuestros ancestros hicieron. Mis hermanos, nunca nos arrepentimos, seguimos en la misma. Mire, como le digo, la gente está viendo que el mundo está siendo estremecido, que están pasando tantas cosas a su alrededor. Mis hermanos, una cosa va a traer otra y otra y otra, y la gente ni así busca más de Dios, no se acerca a Dios, sigue hablando de lo mismo, sigue maltratando, sigue hablando malas palabras, sigue, mis hermanos, en su misma vida rutinaria, no han cambiado nada. Entonces, mis hermanos, pero aquí la palabra nos está hablando. Mis hermanos, no dejemos que nuestra herencia, que es nuestro Señor, que la herencia que Dios, mis hermanos, declaró para nosotros, se nos sea quitada. Que seamos sacados del campamento de Dios por leprosos, por malagradecidos. Mis hermanos, aquí Dios nos está hablando. Y mis hermanos, y la palabra fue cumplida. Y le digo, y por amor a mi siervo David, no lo voy a hacer mientras vivas. Pero mis hermanos, aunque él vivió, pero él vivió ya sin la presencia de Dios. Porque mire, yo espero en Dios que él, mis hermanos, el último momento, él se haya arrepentido y le haya pedido perdón a Dios. Y Dios en su misericordia, sé que por amor a las oraciones de su padre, el Señor le haya escuchado. Y así, mis hermanos, a veces no seamos malagradecidos. Mire, hay gente que se dedica a clamar, a orar por usted, y a veces, ¿qué hacemos, mis hermanos? No hay un respeto para aquellas personas. Porque no crea que todo mundo está dispuesto
mis hermanos, a servirle a Dios como debe de ser. No todo el mundo está dispuesto, mis hermanos. Nuestro Señor Jesucristo estuvo dispuesto a pelear esas batallas. Por eso dice que Él venció a todas las potestades. Solo Él las pudo vencer, porque Él, mis hermanos, estuvo bajo autoridad de su Padre, y Él hizo lo que el Padre le dijo. Aquí Salomón no hizo lo que el Padre le dijo. Él, mis hermanos, el Señor le dio grandezas. Por eso, no se equivoque, no solo pida sabiduría de lo alto, del trono santo, del trono de la gloria, sabiduría de parte de Dios. Porque a veces, Señor, dame sabiduría para ganar más dinero, para ser mejor en mi trabajo, para ser mejor en mis estudios, para sobresalir. El Señor, mis hermanos, es misericordioso. Eso es lo que usted pide, eso el Señor le da. Pero, mis hermanos, ¿cuánta gente sin sabiduría que proviene de Dios, no que solo sabiduría humana, comete tantos errores, mis hermanos? Desarma sus hogares. Tuvo hijos, mis hermanos, para que los hijos se perdieran. No tuvo misericordia ni compasión de sus hijos. No le duele que sus hijos estén en pecados, que estén sin cobertura de parte de Dios. Eso es tener una mente tomada. Ahora usted ya entendió que es tener una mente tomada. Pero si a usted le duele y usted se pone a la brecha, usted ya fue en este momento quitada, mis hermanos, esa maldición de que esos demonios tuvieran poder sobre su vida. Así que yo espero que si usted hoy entendió esto y usted se va a poner a la brecha, el Señor lo liberó de todos esos demonios. El Señor, usted reconoció hoy delante de Dios, el Señor lo perdonó. Porque el Señor solo quiere que reconozcamos. Mire todos los dioses a los cuales este hombre adoró. Mis hermanos, cuando su padre todo eso lo detestó. Pero ¿por qué le pasó esto a este hombre? Por haberse, mis hermanos, inmiscuido. Por, mis hermanos, hacer alianza con el enemigo. Por hacer alianza con aquellos que le fallaron a Dios. ¿Se da cuenta cómo es de peligroso que yo haga alianza con aquellos que le fallan a Dios? No se trata, mis hermanos, solo de que porque usted no va a una discoteca o porque usted no va a tomar con alguien, usted está bien. No, mis hermanos, la alianza, oiga bien, ¿con quién hace usted la alianza? ¿A qué le dedica usted más tiempo? ¿Hace alianza más con la televisión? Mis hermanos, esto que quede en este momento en su corazón. Así que agradecemos a Dios, alabamos a Dios y honramos el nombre de nuestro Señor. Y yo le pido a Dios que en este momento la libertad de su mente haya llegado a usted. Y recuérdese, no ofendamos a Dios. No ande con yugo desigual. Porque, mis hermanos, las maldiciones con el que usted anda o con quien usted, oiga bien, para aquellos que andan en adulterio, en fornicación, todas esas maldiciones se traspasan y después va a tener que librar batallas, no solo de las que adquirió usted sabiendo de Dios, como las que viene a usted arrastrando, mis hermanos, cadenas de ancestros y de padres. Así que en el nombre de Cristo Jesús, yo sé que usted hoy entendió, comprendió y usted hoy le dijo al Señor: no importa, Señor, lo que tenga que hacer, pero yo voy a dejar esa vida y yo sé que tú me vas a respaldar y tú, Señor, me vas Señor, a dar todo lo que yo necesito. Porque a veces muchos dicen que hacen cosas por necesidad. Qué triste, mis hermanos, que nos vendamos por un plato de lentejas y no honremos a Dios. Oramos. Padre, en este momento yo te pongo en tus manos a este pueblo tuyo, todos los que han escuchado tu santa y bendita palabra, Señor.
Yo sé que la van a poner por obra, Padre, porque la palabra, Padre, dice tu palabra que no regresa vacía. Y yo sé que hoy, Señor, llegó, Señor, esta palabra llegó a los tuétanos, Señor, porque sabemos que en los tuétanos están las herencias, Señor, todo lo que venimos heredando. Por eso yo declaro que esta palabra llegó directamente a los tuétanos de cada uno de los que hoy se conectaron, Padre, y también a su familia, porque si ellos, Señor, estaban ahí, Señor, representando a su familia también lo recibió en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Amén y amén. Bendiciones, que tenga una feliz noche, que el ángel del Señor acampe alrededor suyo y de su familia, y que el Espíritu Santo lo ministre, lo llene. Y recuérdese que tenemos una cita con nuestro amado Salvador, que es el día viernes a las 11 de la mañana. Y recuérdese que también estamos en nuestros servicios dominicales el día domingo a las 11 de la mañana. Bendiciones, mis hermanos, y les amamos. Y muchas gracias por todos esos mensajitos que usted envía. Muchas gracias. Dios me los bendiga. Bendiciones.